Damos gracias a Dios por este tiempo especial. Bien, es tiempo de vacaciones. Ustedes saben que estos son días de 3 puentes que vienen en Colombia, pero también son tiempos de vacaciones, tiempos donde algunos salen, algunos están por fuera en su puente, algunos están en vacaciones, pero tenemos un tiempo bien especial esta mañana. No se olviden, en el lunch, Café y Libro ya está ahí para que vayan y lo visiten. Todavía no lo hemos inaugurado porque tenemos que conseguir primero unos permisos para manipulación de alimentos y lo mismo para la librería. Ya la librería ya compramos nuestro libro, está muy lindo. Ahora que los papás vayan a estar ahí tomando algo que nos tienen ahí, pueden conocerlo los que no lo han hecho. Y en segundo lugar, seguimos haciendo nuestra campaña por la Biblia de papel. Está bien lo digital, correcto, vamos a seguir defendiendo nuestra parte digital, pero estamos haciendo la campaña para que tengamos nuestra Biblia. No se olviden, ya está el tiempo con Dios vendiéndose, por favor. Todos los 15 vamos a pedirle a Comunicaciones Audiovisuales que nos estén editando el anuncio. La segunda semana ya está el TCD a la venta. Muy bien, vamos a estar dándole gracias al Señor en este momento por este tiempo especial. Señor, gracias por este tiempo hermoso que nos regalas esta mañana, por el Día de los Padres. Sabemos que algunos de pronto no gozan de tenerlo cerca, otros no lo disfrutaron, tal vez viviendo lejos de Él, y otros lo perdieron muy jóvenes. Pero como veíamos en este video, nos está restaurando la imagen del Padre en estos años, volviendo al amor del Padre, de ese amor que al igual del amor de mamá, igual ese amor de papá. Gracias, Dios, por la palabra, por este tiempo que nos regalas esta mañana de poder compartir nuestras vidas. Amén. Muy bien, hoy tenemos un tiempo de refrigerio. Todo lo que la palabra nos da es para alegrarnos y gozarnos. Bien, he llamado mi enseñanza un oasis en medio del desierto. Y bueno, dirán ustedes, bueno, ¿y por qué hablar del oasis en medio del desierto? Ustedes saben que nosotros a través de la vida podemos tener momentos gratos, buenos, regulares, a veces muy difíciles, pero algo que Dios nos demuestra en su palabra es que Él desea que haya refrigerio en medio de los momentos a veces difíciles que podemos estar pasando. Y para esto he tomado un texto que está en Éxodo, en el capítulo 15, 27, versículo 27 de la palabra. En Éxodo 15, 27, Nueva Traducción Viviente. Si puedes ahí tenerla, empieza ya a utilizar ahí tu Biblia de papel, lo mismo para que apuntes con la enseñanza ahí en TCD. Muy bien, en Éxodo nos dice lo siguiente, en Éxodo 15, 27. Dice: después de salir de Mara, los israelitas viajaron hasta el oasis de Elim, donde encontraron 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Bien, voy a ponerles en contexto para los que de pronto no lo saben. Bien, Dios llama al pueblo de Israel, el pueblo de Israel desobedece, queda cautivo por 430 años aproximadamente en Egipto. Ellos oran a Dios para que venga alguien, los libere, y ese es Moisés. Moisés libera al pueblo de Israel y ellos pasan a el desierto. Tenían que pasar por el desierto, pero dice que eran 11 jornadas, 11 días, pero duran 40 años. Y son muchos factores que los llevan a que ellos no puedan salir de ese lugar por 40 años. Y una generación se queda ahí viviendo en el desierto. Pero realmente el propósito de Dios era que tuvieran la tierra prometida que Dios le había dado a Abraham. Esa era esa tierra que fluía leche y miel. Pero miremos que en el caso nuestro podemos aplicar algo muy parecido. Vamos a tener esta enseñanza para ver que muchas veces
estamos en el desierto por algunas razones que vamos a ver más adelante, pero Dios tiene un propósito para llevarnos en medio de ese desierto a lugares como es un oasis. Ahora, ellos estaban en un lugar entre Mara y el desierto de Zin. Cuando Mara viene a ser amargura, estaban viviendo en cierta manera una frustración grande en sus vidas. Y habían cruzado el Mar Rojo, habían visto las manos de Dios, pero aquí se habían quedado en el desierto. Y vamos a mirar, en primer lugar, qué puede ser para nosotros como cristianos un desierto. ¿Qué es un desierto espiritual? Pero miremos qué es un desierto físico. Un desierto físico es un lugar donde hay, en primer lugar, calor, ¿cierto? Donde no se encuentra comida, donde uno ve a veces la muerte. ¿Qué más hay en el desierto? Hay serpientes, hay peligros, hay escorpiones. Y generalmente no hay fruto en el desierto. Entonces hay soledad. Y saben que en las noches los desiertos puede en el día estar en 40 grados de temperatura y en la noche estar bajo cero. Y hacer un frío tremendo. Pero en la parte espiritualmente, ¿qué puede pasar? ¿Qué es un desierto espiritual? Es un lugar donde podemos estar pasando eso mismo, sequedad, soledad y algunas cosas más, y pasando algunas tribulaciones, algunas pruebas. Entonces eso es el desierto espiritual, una sequedad en un momento, nada de fruto. Ahora, en Oseas 13:5, mire cómo describe el desierto. Yo te cuidé en el desierto, en tierra árida y sedienta. ¿Qué hay en el desierto? Hay la sed de Dios. A veces no se sacía esa sed y como que las cosas no se dan. Entonces vienen esos tiempos donde sentimos que de pronto no hay una fluidez en cierta manera, no hay una situación clara para nuestras vidas. Pero miremos qué características nos dan, cómo sabemos que estamos pasando por un desierto espiritual. Entonces miremos, en primer lugar, en Deuteronomio 1:28, mire lo que estaba pasando aquí. Los que están en el tiempo con Dios, que estamos animando para que todos lo tomen, dice en Números que ellos estaban pasando tiempos muy difíciles y luego les manda Moisés a 12 espías y 2 de ellos hablan de una forma diferente, pero 10 hablan de una manera diferente. Cuando tú estás en el desierto, esta es la forma en que a veces hablamos. Entonces dice, ¿a dónde podemos ir? Están afirmando aquí todos, dice, nuestros hermanos nos desmoralizaron cuando nos dijeron, los habitantes de esta tierra son más altos que nosotros y son más fuertes, y las ciudades son grandes, con murallas que llegan hasta el cielo, hasta vimos gigantes, los descendientes de Anac. Esa es una afirmación que dio los 10 espías y todo el pueblo se contaminó. Todo el pueblo en un momento dado empezó a sentir desánimo. Pero miremos, cuando estamos pasando tiempos de desierto espiritual, ¿qué sentimos? Nos sentimos solos, nos sentimos abandonados, desanimados. En un momento vemos las cosas diferentes, las vemos grandes. Miren, aunque estaban en el desierto, y ahí es donde quiero que ustedes empiecen a entender que hubo 2 hombres de los 2 espías que fueron a reconocer la tierra que Dios le había prometido a Abraham, al pueblo de Israel, que para nosotros es la promesa de la gracia en Cristo Jesús. Dice que en Efesios nos ha dado preciosas promesas. Y hubo 2 hombres, Josué y Caleb, que vieron diferente. ¿Por qué estos 10 espías veían era gigantes? Y vinieron fue a desanimar. Cuando nos encontramos en situaciones difíciles, en situaciones a veces apremiantes, en situaciones de desierto, entonces nos sentimos, por ejemplo, abandonados, solos, que no vamos a poder conseguir las cosas, que todo se vuelve imposible. Por ejemplo, para una persona que, por ejemplo, está pasando un tiempo de desierto, ¿cómo se vuelven a conseguir 10,000 pesos si no tiene empleo?
Yo estoy hablando de 10,000 pesos. ¿Cómo se ven 10,000 pesos? Difíciles. Yo me acuerdo cuando yo he tenido a través de mi vida crisis muy difíciles. Y ya que mi hermano está acá, yo le prometí que le iba a aclarar algo. No está toda la iglesia, quisiera que estuviera todo. Bueno, yo dije hace un mes, más mes y medio, y él me corrigió, me dije, yo no fui el que le dije que no fuera al ministerio. Creo que ese día, ¿quiénes estaban? El que prediqué. Bueno, quiero rectificar, como lo hacen los noticieros, que no fue él, sino mi primo. Entonces, fue hace mucho tiempo, claro, estoy hablando de 30 años, entonces quiero aclararte y queda las excusas públicamente dadas de que no era así, que fue mi primo. Entonces, cuando lo vea, lo voy a ahorcar. No. Bueno, entonces, y yo he tenido crisis a través de mi vida cristiana, a través de situaciones como cuáles. Como por ejemplo, cuando tuvimos nuestra crisis a los 5 años de casados, que estuvimos a punto de separarnos y divorciarnos. Pero a eso lo antecedió que yo renuncié a una entidad bancaria donde había trabajado 10 años. Y vino una situación muy difícil, pero demasiado difícil. Y a tal punto que no conseguía trabajo. Y dije yo, pues, ¿qué me pongo a hacer? Y me fui y dije, como sabía teatro, y hago teatro y sigo haciendo teatro en mi casa. Entonces dije, pues, pues, ¿qué voy a hacer? Me voy a poner más bien de extra. Y me metí de extra. Entonces fui a pedir empleo. Pero resulta que allá me dijeron, claro, con mucho gusto. Usted puede entrar a la película, pero tiene que pagar unos derechos, me acuerdo que eran 10,000 y luego no sé cuánto, pero usted tiene que estar durante 6 meses esperando que lo llamemos, y usted tiene que estar disponible 24 horas, 7 días a la semana. Y cuando la película ya se edite, a los 2 años le damos 50,000 pesos. Dios mío, eso lo puede hacer un soltero que está con fama, que quiere llegar lejos. Pero ¿qué de la persona que en un momento dado necesitaba alimentar a su esposa y sus 3 hijitos? Y saben que no tenía ni siquiera a veces para el transporte, ya no tenía ropa. Y vinieron unos momentos muy difíciles para mí, durísimos. Entonces, ¿qué más empieza a pasar cuando estamos pasando del tiempo, pasando desiertos espirituales? Vemos las imperfecciones de los demás y no las nuestras. ¿Qué hizo Coré en un momento dado si estamos leyendo Números? Ayúdenme, ¿qué hizo Coré? Empezó a decir Moisés, ¿por qué solamente Dios puede hablar a través de Moisés? ¿Por qué a este sí le da? ¿No ha pasado que cuando uno tiene tiempos de desierto se compara con los demás? ¿Y por qué si este es más malo que yo? ¿Por qué a esta persona tú sí le das, Dios? ¿Por qué si le salió un empleo si no lo necesitaba? ¿Cómo le salieron los negocios? Y entonces, eso es muestra de que estamos pasando un tiempo. Murmuraciones, no vivimos contentos. ¿Sí? La otra es cuando nos sentimos una aridez espiritual y no estamos dando fruto. Y ahí es donde nos desanimamos, entonces ya no hacemos nuestro tiempo devocional. Si tú estás dejando de hacer tu tiempo devocional, estás en el desierto, totalmente. Cuando en un momento no estás buscando de la presencia de Dios, no estás en un momento tampoco dando fruto ni sirviendo, esas son algunas de las muestras que estás pasando un tiempo de una aridez espiritual. En tercer lugar, ¿por qué entramos en el desierto espiritual? Y te voy a mostrar aquí por qué entramos en el desierto espiritual. Entramos en primer lugar, y en Deuteronomio 1, 26 al 27 me dice algo interesante. Sin embargo, ustedes, ¿qué dice acá? Se rebelaron contra la orden del Señor su Dios y se negaron a entrar. ¿A dónde se negaron a entrar? ¿Saben a dónde? A la tierra prometida. No querían hacerlo. Y dice, se quejaron dentro de sus carpas y dijeron, seguro que el Señor nos odia, por eso nos trajo desde Egipto para entregarnos en manos de los amorreos para que nos maten. Hace unos días quería ir con mis hijos a ver, soy amigo de cierto tipo de películas. Créanme que hay algunas películas que no son mi fuerte,
No crecí en la época de las películas, se podrían decir, de ciencia ficción, o soy más tradicional. Entonces quería ver la película de cómo se inició y cómo fue McDonald's, la cadena de restaurantes. Y me fui con alguien de aquí que me secundó, gracias por secundarme, y que mis hijos no lo hicieron. No, le dije, vamos a ir a verla. Y la verdad fue muy interesante poder ver la historia de McDonald's. Pero algo que me llamó la atención es que después de 50 años, ellos siguen manteniendo la política con la cual se inició McDonald's, que fueron dos cosas importantísimas. Número uno, a la familia. Ellos tenían que llegar a la familia. Esa fue su visión, llegar a la familia. Que estuviera papá, mamá, y ustedes ven que todavía McDonald's es familiar. Es de los pocos restaurantes que tienen sus juegos con familia. Y lo otro que mantuvieron fueron tres cosas, que ya no puedo comerlas. Hamburguesa, papas y malteada. Y son las 12:22. ¿Ustedes se imaginan una todoterreno hasta ahora con una hermosa malteada de frutos del bosque? Qué tentación, ¿no? Eso lo mantuvieron. Papas, hamburguesa y malteada. Pero ¿saben qué saqué esa conclusión? Que eso fue lo que Dios le dijo a Moisés. Le dijo, y el pastor José Luis predicó hace 8 días sobre las generaciones. ¿Qué es lo que se tiene que mantener cuando dice, y sin embargo ustedes se rebelaron contra la orden del Señor tu Dios? ¿Sabe cuál es la orden del Señor tu Dios? Obedecer todos los mandamientos. Y le dijo a Moisés que debía dar los mandamientos al pie de la letra, no los podían cambiar. O sea, que de una generación a otra no podían, ¿qué? Cambiar. Como si, por ejemplo, hoy Dios dijera, no, pues ¿sabe qué? La verdad, quitemos el matrimonio. Vivan todos, rejúntense. Todos vivan en unión libre. No, ese mandamiento, ese principio, ¿desde cuándo lo dio? Desde los 10 mandamientos. Inclusive los mismos fariseos, saduceos quisieron tentar a Jesús diciéndole, pero miren, el divorcio se puede hacer. Y Jesús fue muy claro, por la dureza de vuestro corazón es que el divorcio y la separación se ha dado. Entonces, ¿por qué se entra en el desierto espiritual? Hay una parte involuntaria, que es la primera, porque aquí era algo voluntario, pero lo involuntario, por ejemplo, viene una enfermedad, de momento a otro viene una enfermedad, no la busqué, por la pérdida de un ser querido, perdiste a alguien, murió alguien, entraste en un estado de depresión, en un momento difícil y estás en un desierto, por una crisis financiera como sea, por la pérdida de un puesto, la pérdida de algún negocio, perdiste algo material, o porque en un momento dado ha venido una tercera situación que está ajena a ti y entras en un estado de una crisis. Pero está el voluntario, que es el que estamos hablando. Y es, en primer lugar, cuando nos olvidamos de la palabra de Dios. ¿Por qué estamos enfatizando todo el tiempo sobre el TCD? Porque es nuestra obligación entregarles a ustedes la posta bien entregada. Uno puede entregar, y los que saben aquí atletismo, por ejemplo, aquí tenemos 2 atletas consumados, que es Álvaro y es Wilson, que van a las medias maratones. Y si uno en los 400 metros en relevo entrega mal la posta, créanme que si la entrego mal, ¿qué creen que va a pasar, deportistas? Lo eliminan, porque también hay que entregar la posta, pero hay que saberla entregar. Pastor José Luis estaba hablando hace 8 días sobre esto. Hay que saber entregar la posta. Hay que saberla entregar. O sea, yo necesito, como pastor a ustedes, enseñarles que la Biblia hay que darla completa. Hay que enseñarla. Pregunto, ¿cuántos se han bendecido por el libro de Números? Los que están en TCD. Ya vamos a ver. ¿Cuántos se han bendecido? Ha sido duro el libro de Números. Pero nos ha dejado una enseñanza tremenda, sobre todo el orden. Y sobre todo que hay que seguir las instrucciones de Dios, ¿cómo? Al pie de la letra.
Estamos entrando ahorita en la parte donde no hay que sublevarse a las autoridades siempre y cuando, escúcheme, no estén rompiendo los principios bíblicos, que es diferente. Si alguien nos va a llevar a un líder de nosotros, una autoridad, o yo mismo, una autoridad religiosa, eclesial, les va a llevar a romper los principios, usted puede decir, no, yo no te puedo obedecer, no me puedo someter. Ahí sí ya no. Pero mientras estén dentro de la palabra de Dios, tenemos que dar la palabra correcta. Tenemos que enseñarles. Y claro, a algunos les cuesta, pero estamos entrando en estos días, vamos a entrar en una etapa donde vamos a que toda la iglesia, el 90% de la iglesia, el 10% no lo podemos pedir, todos estén todos los días buscando de la presencia de Dios, todos, niños, jóvenes. Pastor José Luis habló hace 8 días de lo que él hizo en su trabajo, en la materia, hablándole de los niños, de la importancia de que los niños tengan la palabra, la aprendan. Por eso se cae en el desierto, por el olvido de Dios. Por rebeldía. Nos rebelamos y entonces entramos en un tiempo de rebeldía contra cualquier autoridad, sea la que sea. Por la comodidad, y tú puedes preguntarte, ¿cómo así que la comodidad? ¿Saben que se puede caer en un desierto espiritual teniendo todo? El pueblo de Israel, y leíamos ahí en Números, miren que cayeron cuando estaban cansados del maná. Maná, 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 maná. Maná todo el tiempo. ¿Qué pidieron? Y empezaron a desear las cosas del mundo, cuando se desea más el mundo que las cosas de Dios. Eso era lo que ellos estaban diciendo. Nos sacaron de Egipto, y en Egipto preferían vivir en esclavitud y no en libertad. Algo que estamos tratando en esta iglesia, no es que todos van a hacer, pero sí creemos que el mayor número del pueblo de Dios tiene que ser independiente, tiene que ser empresario. Y estamos luchando para eso. Cuando se es empleado, ¿se es qué? Esclavo. Cuando se es empleado, se es esclavo. En estos días nos reunimos con un empresario y nos decía algo, con mis hijos, estamos viendo un negocio, y nos dijo, mi padre, que era un hombre iletrado, era del campo, y me dijo, hijo, tú no naciste para ser un jornalero, tú naciste para ser, Dios te creó para ser un empresario, para ser un capataz. Y él decía, yo no entendía eso, era un iletrado que me decía. Y hoy en día es un hombre de una proyección de negocios tremendo. Cuando uno habla con hombres de negocios, créanme que están en otros. No nos habló un solo momento de Uribe, ni de Santos, ni de la guerrilla. Me habló de las oportunidades que hay en este país. Nos habló de las oportunidades que se puede ser millonario. Una cosa tremenda. Mis hijos estaban sorprendidos. Yo lo conocí cuando todavía no tenía el capital que tiene hoy. Y segundo vino de Ibagué, dormía en una droguería, ahí acostadito. Pero dice, las palabras de mi padre me quedaron ahí toda la vida. No naciste para ser un jornalero. Dijo, y era un iletrado el que me estaba hablando. Uno puede vivir en una comodidad y vivir en un desierto, ¿sabían? Tú puedes vivir en un momento dado en una situación donde tienes todo, la economía, pero vives en desierto espiritual. Porque no se trata aquí de tener. El pueblo de Israel se cansó de vivir bien, de estar en un statu quo. Puedes estar en el desierto porque estás viviendo en pecado. Y en Jeremías 3:13, ese no está ahí, ese versículo, pero dice así, porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de aguas vivas, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen las aguas. O sea, ellos no retuvieron la palabra, no la quisieron, y esto les trajo esclavitud. En cuarto lugar, ¿cuál es el propósito del desierto? Porque muchas veces el desierto puede parecer para nosotros algo malo, pero tenemos que verlo como algo también positivo. ¿Y qué dice la Biblia con respecto a esto? Dios le dice a Moisés y al pueblo, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años.
donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Claro, en el desierto se saben cómo está mi corazón. Cuando les estaba contando que salí de esta entidad bancaria, pasamos un tiempo donde un año no sabía qué hacer. Y vivimos una crisis económica porque estábamos debiendo dinero, era tener la responsabilidad de una esposa y 3 hijos. Y me acuerdo que empecé a asistir a una iglesia y una miembro de la iglesia allí, un día me dijo, todavía no era pastor, y me dijo, mira, aquí hay un vestido de mi papá y mi papá ya murió, ¿lo quieres? Y el vestido era grande y me dijo, y fuera de eso pues lo tienes que arreglar. Créanme que yo nunca había estado enseñado a recibir, en primer lugar, nada ya que haya pasado por manos de alguien. Y segundo, de un difunto. El difunto era más grande, pero el vestido era de buena calidad, era de paño inglés. Y yo dije, pues era ponérmelo. Y en ese tiempo no tenía sino un par de zapatos y ese par de zapatos se desgastó terriblemente y yo le ponía cartoncito. Y era mi orgullo ahí, fuerte, duro, porque me daba los lujos de coger las colonias y gastármelas, la ropa y la cosa. Pero llegó el momento en que Dios me dijo, a este toca humillarlo y bajarle el moño. Y me acuerdo que mi esposa llegó con un taleguito un día y me dijo, papi, un compañero de trabajo que sabe que estás muy mal y que no tienes zapatos, ¿para qué le contó? Pero me dijo, pero son Hudson Lorad. Yo dije, uy, pero eso es pecueca de otro, no puede ser. ¿Saben? Era Dios probando el corazón. Revelar tu carácter, ¿qué hay ahí? Y sé que muchos han estado viviendo etapas duras. ¿Saben dónde Dios probó luego mi corazón? Cuando me enfermé. Porque claro, soy de un temperamento idealista y soy autosuficiente. Y los idealistas saben de qué idioma les estoy hablando. Son los chicos y las chicas súper poderosas. Nunca se cansan, nunca les quitan las pilas. Mi esposa me dice, ¿a qué hora se le acaban las pilas? ¿A qué horas? ¿A qué horas? Y fuera de eso, autosuficientes. Y cuando viene mi enfermedad de la diabetes, fue duro. 4 meses que se me fue la visión. 2 meses tratando ya de recuperarme. Y 1 año de volver a recuperar totalmente. Fue difícil. Porque para poderme aplicar 5 inyecciones diarias, tenía que pedir cacao. Amor, ven, ayúdame. Una vez que lo traté de hacer solo, ¡pah!, me puyé y ¡pah!, sangre por todo lado. Y decía, Dios, pero ¿por qué tengo que pedir esto? Y me acuerdo que como al tercer mes mi esposa estaba viniendo un domingo, otro no, me dejaba la comida. Y un día le dije, mi amor, ve a la iglesia, no te preocupes. Yo lo escucho por internet. No lo podía ver porque no podía ver, lo escuchaba por internet. O sea, el video lo escuchaba. Y me dijo, listo, tú puedes hacer el almuerzo. Y yo dije, de riesgo lo voy a hacer. No porque no sepa cocinar, sino había un pequeño problema, no estaba viendo bien. Cuando fui a sacar los elementos de la nevera, no veía, tanteando, oliendo. Y luego pasó algo más difícil. Cuando fui a cortar las cosas, no veía. Y yo decía, oye, ¿a qué hora me voy a bajar los dedos? Porque no veía. A puro tacto. Y esto me dolía terriblemente. Afectaba mi ego. Ese desierto afectaba en un momento dado la capacidad que tenía. Fueron 4 meses donde mi esposa tuvo que estar ahí pendiente de mí. Fue donde aprendí, y algunos hombres me van a entender, a orinar sentado. Ya saben por qué. Aquí sabe una enfermera por qué. Ahí aprendí a orinar sentadito, como las mujeres en el baño. Porque no veía. Algunos hombres se ríen, no atinaba. Cosas como esas, ¿saben qué es eso? Estados de humillación, postración. ¿Y saben para qué?
para que el Señor supiera si realmente le amaba o no le amaba. Saben que llegó un momento donde yo no le maldije ni dije, Dios, ¿por qué tengo que vivir esto? No, yo era consciente de cosas que había estado viviendo. En Jeremías 17:9 dice: el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? ¿Saben dónde se revela cómo está mi corazón frente a Dios, a los demás? En el desierto. Ahí se revela. Ahí se sabe. Por eso los tiempos de desierto, los propósitos del desierto es saber qué hay en mi corazón. Aprendemos que en el desierto siempre tendrá que estar la presencia de Dios, por más de que no queramos. Ahí está. Es para mirar qué fidelidad tenemos hacia Dios. Es recordar que su voluntad es que le sirvamos a pesar de las circunstancias. Generalmente las personas que están pasando tiempos de desierto tratan de abandonar. Lo primero que uno quiere es correr y salir corriendo y abandonar a su esposa, a sus hijos o sus papás, su colegio, su universidad, su trabajo, su empresa, su responsabilidad. Ahí es donde se sabe qué hay ahí. Ahí es donde el corazón tanto de Aarón, de María, de Coré y de los demás que relata la Biblia, se mostró qué había ahí en sus corazones. Coré, ¿qué quería hacer? Igualado, era un igualado. Dios había escogido, no era porque no quisiera realmente escoger a Coré, pero Coré se le dañó su corazón. Y entonces se fue en contra de ese líder que Dios había colocado. Pero cuando hay esos desiertos, yo les estoy hablando de 2 desiertos y tal vez esos fueron los desiertos más grandes que yo he vivido. El primero, cuando estuvimos a punto de separarnos con mi esposa, fue un desierto tremendo de separarnos y divorciarnos porque nos sentamos, arreglamos todo. Y luego el otro desierto de mi enfermedad. Los otros han sido unos desiertos, pero esos fueron los más grandes. Y ahí uno quiere morirse, uno quiere irse. Yo llegué a un momento en ese instante cuando no estaba viendo y estaba así, que yo un día, no sé qué fue lo que pasó, no amor, y le dije, mi esposa llegó, le dije, mi amor, quiero morirme, ya, me quiero morir. Y mi esposa me veía, pero ¿cómo eres un hombre de Dios? Eres el pastor. Sí, pero mi amor, llegué a mi límite. Si voy a seguir así, prefiero morirme. Pero lo que quiero en la segunda parte, entrar a recordarte, es lo que dice la palabra. Que hay un oasis espiritual en medio de los desiertos. ¿Qué es un oasis espiritual? Jeremías 31:5 dice: de nuevo plantarás tu viñedo sobre las montañas de Samaria y allí comerás de tus propios huertos. Bueno, entonces, en medio del desierto habrá un oasis. En medio de las situaciones, no sé cuántos de ustedes han vivido tiempos de desierto donde sienten que no va a haber salida, que su vida ya se la tiró, usted ya la embarró, ya no hay nada que solucionar. Entonces, quiero decirte que la Biblia sí me habla que hay un oasis. Pero hay oasis verdaderos, como hay oasis que no son verdaderos. Ustedes saben que hay un síndrome en la gente que está en los desiertos, que de pronto llega y ve allá un oasis, ve unas palmeras, ve una fuente, ve agua y se va corriendo allá, y cuando se tira, ¿qué es? Arena. Ese oasis son espejismos que muchas veces tenemos. Y entonces esos espejismos son a veces las salidas no correctas. Por ejemplo, la persona que en un momento piensa que la solución de su matrimonio, de su vida, es separarse y divorciarse, o irse con otra o con otro. Resulta que equivocado. Ese no es un oasis correcto. O el que está endeudado y trata de buscar el agiotista para, no importa cuánto me cobren los intereses, yo los pago. Y se enreda y se enlaza allí. O la persona que está emproblemada de alguna manera y sale corriendo y se escapa. Ese no es el oasis correcto. El oasis del que me habla la Biblia es diferente. Mire ese oasis, veamos rápidamente. Recordemos el pasaje. ¿Qué hay
en sexto lugar, en ese oasis. ¿Qué hay en ese oasis? Y recordemos, la Biblia me dice, después de salir de Mara, de ese tiempo de amargura, los israelitas viajaron hasta el oasis de Elim. ¿Cómo se llamaba el oasis que encontraron ellos en medio del desierto? Elim. Elim significa la tierra de ¿qué? Dice, donde encontraron 12 manantiales y 70 palmeras y acamparon allí junto a las aguas. ¿Saben qué pasaba? Cuando uno está en el desierto, uno a veces pronuncia esta palabra, oiga, al caído caerle, más salado de lo salado que estamos. Son palabras que a veces se utilizan. ¿Saben qué pasaba en Mara? Todas las aguas se volvían amargas. Todo lo que pasaba ahí era amargo y era difícil, duro, tiempos difíciles. Pero Dios les dice, en medio de Mara, ¿sí? Y decir que era otro desierto, hay un oasis. En medio de tu desierto hay un oasis. Hay un oasis. Por ejemplo, ¿qué ver cuando la gente dice, y aquí por eso tenemos que ser muy claros, en que a veces uno dice, si usted llega a Cristo, todos los problemas se solucionan. Algunos. El primero que se le va a solucionar es que tú confiesas tu pecado a Cristo y te arrepientes y tienes salvación para perdón de pecados y tener vida eterna. Eso es claro. Pero ¿qué si de pronto tú te casaste y tuviste un hijo o una hija con problemas, con limitaciones? En estos días conocí a alguien que me enterneció tremendamente y tiene una hermana con un síndrome, creo que es de Down. Es una persona de 20 y pico de años. Pero fue muy lindo ver a esta persona y ver que prácticamente crió a su hermana. Pero tal vez eso no vaya a morir. Ese desierto, su hermana tal vez hasta que muera va a estar así. ¿Saben que alguien ama terriblemente a su hermana con síndrome de Down? Y era nuestro baterista, los que se acuerdan, los que se fue para Cali, que a propósito, ya Juan José tuvo bebé. El baterista tuvo una bebé linda. ¿Cuántos conocieron a Juan José, nuestro ex baterista? Bueno, era un ejecutivo tremendo y se devolvió para Cali para tener familia y ya tiene bebé. Su hermana es una niña que tiene casi unos 24, 25 años y la ama y tiene síndrome de Down. Y esto se puede haber convertido para su familia y para su familia un desierto. Pero créanme que estas personas son un oasis, es una bendición en medio de los desiertos, iglesia. Tal vez tú estés padeciendo una enfermedad. Hace 5 años, ya va a ser 6 años, me descubrieron una enfermedad vasculítica. Y entonces los poros se me brotan y tengo que tomar prednisolona. Estoy pidiendo mi sanidad, es una enfermedad de autoinmune, pero esa enfermedad me está recordando que soy limitado, que soy un idealista, que es humano y que tengo límites. Pues cada vez que a veces viene ese brote y me salen unas partes que no las puedo decir, y, Lucho, mi esposa me dice, mi amor, y Dios me está hablando, esta semana Dios habló de tener las famosos borles, o sea, en la palabra, para recordarnos, ese es un borle que yo tengo, esa enfermedad, mi diabetes, que estoy luchando con esa, y contra esa ya no lucho tanto, lucho más con la vasculítica. La última cita que tuve con los médicos me dijeron, tal vez te vamos a pasar con la diabetes, te vamos a pasar ya no tienes que ponerte insulina. Yo dije, wow, la gloria. Pero Dios me dijo, pero hay un borle que te voy a dejar, se llama vasculítica, porque esa te va a recordar. A veces esos desiertos que no van a terminar sino hasta cuando yo muera, van a ser una bendición y un oasis. No sé cuál sea tu borle, no sé cuál sea un desierto que va a quedar ahí y no lo vas a poder quitar. Va a ser una bendición. ¿Saben qué había ahí? 12 manantiales.
Y la palabra 12 significa que va a haber agua otra vez. ¿Saben cuál es la primera agua que encontramos? Esta es la primera. Por eso peleamos con ustedes, porque ¿qué les vamos a dar? ¿Recurran a qué? ¿A qué recurran? Les decimos recurran a la palabra, a la fuente de vida, al agua viva. Esta es la que hay que recurrir. ¿Durante qué días? Los 12 días del año, 365 días del año. Los manantiales representan lo que dice aquí la palabra. Dice, el último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud, todo el que tenga sed puede venir a mí, todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él, pero el Espíritu aún no había sido dado, porque Jesús todavía no había sido entregado en la gloria. ¿Quién es el manantial de agua viva, iglesia? Di con toda la fuerza, Cristo Jesús. ¿Quién es el manantial de vida eterna? Ese es. Y ese lo recibimos a través del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. No hay otra fuente. Pastor, ¿cómo hago para encontrar mi oasis? Sumérjase en la palabra te limpia, la palabra te da vida, la palabra te sana, la palabra te levanta, la palabra te da libertad sobre el pecado. Esa es las 12 fuentes de agua, los 12 pozos. Quiere decir 12 días al año tendrás la palabra ahí. No hay otra, iglesia. No hay otra, nosotros no te podemos brindar absolutamente nada más. Las iglesias no estamos diseñadas a divertir a nadie. Lo que estamos llamadas es a darte los pozos de agua viva. Luego, devolvámonos un poquito. Me dice, después de salir de Mara, los israelitas viajaron hasta Oasis de Elín. Y en primer lugar encontraron 12 manantiales y luego 70 palmeras. ¿Qué pueden representar las palmeras? ¿Saben qué son las palmeras? Cuando tú ves en el desierto una palmera, tú dices, ¿cómo se sostiene? Saben que sus raíces dicen que aún son casi la misma distancia, la misma medida de altura, de lo que mide la palma, tienen las raíces. Y van al agua ya. Y se mantienen fuertes contra el calor. Se mantienen fuertes contra el viento. Y ahí se van sosteniendo. Entonces van a los pozos profundos. Y tú puedes decir, es que yo estoy en un tiempo de sequedad. No importa que hayan tiempos de sequedad. Las palmeras te van a dar, en primer lugar, frutos. Las palmeras dan fruto en el desierto. Tú no puedes llegar y decir, ¿qué se representaría 70 palmeras? ¿Cuándo debes dar fruto en un momento dado? Dice la Biblia que ¿hasta cuándo vamos a vivir? Dice hasta 70 años, los años más fuertes. El promedio está un poquito más alto, pero el promedio en Colombia es más o menos 70 años, promedio de vida. Quiere decir que tú debes dar fruto en tu vida, en todos los frutos del Espíritu. Debes dar fruto para servir a otros hasta cuando, ¿qué? Te mueras, significa eso. Pastor, a los 60 años yo ya estoy viejo, a los 65 re viejo, a los 70 más que viejo, a los 80 ¿qué? Estoy dando lora. No. Oscar Tamayo, el evangelista, el papá de Carolina Tamayo, tiene un dicho. ¿Y cuál es su dicho? El dicho que ella tiene es, él dice, quiero morir con las botas puestas. No sé cuántos quieren morir con las botas puestas. Que tú digas, voy a dar fruto. ¿Saben? Las palmeras, ¿qué más hacen? Cubren a la gente. Y tú tienes que ser bendición de cubrir. La gente tiene que venir a ti en medio de un mundo difícil. ¿Cómo le hablas tú? Yo no sé al fin, si ya dijeron quiénes eran los autores del atentado ayer en el centro comercial andino. No sé si ya lo dijeron, sea como sea, pero fue terrible. Pudo haber sido uno de nosotros, yo voy seguido allá. Pudo haber quedado uno de nosotros aquí hoy estar lamentando, Señor, fui yo. Claro, como no fuimos nosotros, pues nos como que, bueno, listo. Pero impresionante que una mujer que venga desde Francia
Y no sé los otros dos quiénes eran. No escuché noticias ya en la mañana. Pero es muy triste. Ese es el mundo hoy. Donde tú viajes, no estás seguro. Ya no hay seguridad en ninguna parte del mundo. No hay un país que diga que es más seguro que otro. Usted ve a Alemania, ve a Inglaterra, va a Francia y encuentra la muerte. Las 70 hablan entonces de muchos frutos. El cristiano debe crecer en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Y tú no puedes decir, es que no voy a dar fruto en medio del desierto. Es que no estoy ahorita para pensar en la obra. Estoy en cosas más preocupantes. No. Yo puedo dar fruto en medio de las circunstancias más difíciles. En el desierto sí se da fruto. Escúcheme. Que hay gente que dice, espere que yo vaya y entierre a mi madre, a mi padre, espéreme que yo venda, espérame que me gradúe, espérame. No. Las palmeras significan fruto todo el tiempo. El evangelizar todo el tiempo. Lo más importante del oasis es tener a Cristo en mi corazón. Me hará feliz. ¿Quieres ser una persona feliz? Ten a Cristo en tu corazón. Cree en Él. Si tienes a Cristo en tu corazón, puedes crecer en cualquier lugar. No es el ambiente, si es malo o es bueno. Cuando lleguemos a Elim, que representa el oasis en medio del desierto, es encontrar la voluntad de Dios, el trono de Dios. ¿Cómo lo podemos encontrar? En séptimo lugar, ¿cómo podemos encontrar un oasis espiritual? Es creerle a esta promesa de Dios. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Entonces, la vida del ser humano y la vida cristiana es como una carrera, y yo la estoy semejando a lo que es los 100 metros mariposa, o los 200 o los 400, como sea. Cuando uno saca la cabeza, los que les gusta nadar y hacen este estilo, uno saca la cabeza y después ¿qué le toca hacer? En los estilo mariposa, ¿qué le toca hacer? Vuelve y mete la cabeza. Y vuelve y mete la cabeza y la saca otra vez y uno dice, uy, ya. No, ¿qué hace? Este es todo. Esa es la vida. A veces son pruebas breves, otras vamos a tener que saberlas manejar. Pero lo que sí me promete el Señor es que va a haber una alegría y vamos a poder soportar cualquier prueba. Nos va a sacar el Señor. Va a haber un oasis en medio de la situación. Y para esto tenemos que, este último punto, reenfocarnos a través del oasis espiritual. Cuando hay desierto, uno se desenfoca, voy a dejar, voy a tirar, voy a dejar a mi mujer, voy a dejar a mis hijos, voy a dejar a mi marido, voy a dejar mi empresa, voy a dejar a la iglesia, voy a dejar a todo el mundo. Voy a dejar hasta mi país. Voy a dejar a toda la gente. Cuando estoy en un oasis, no pienso eso, me reenfoco. El desierto lo desenfoca. ¿Saben qué estaban queriendo hacer? Dios le había prometido al pueblo de Israel, ¿ustedes qué van a hacer? Ustedes van a ir a poseer la tierra prometida que le di a Abraham. Y todos dijeron, listo, busquemos que venga entonces un libertador. Y va a través de Moisés y les dice, ustedes van a atravesar el desierto y van a poseer la tierra prometida donde fluye leche y miel. Cuando llegan al desierto, ¿qué es lo primero que empiezan a murmurar? Devolvámonos, queremos vivir más bien esclavitud. Es lo mismo que tú dirías, quisiera devolverme al mundo. Quisiera devolverme a mi vida antigua, al pasado. Reenfocarnos a través del oasis espiritual. ¿Quién dijo estas palabras en otros términos? Fue el rey David, cuando dijo en el Salmo 138:8:
El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones, porque tú me creaste. Esa fue la oración que él hizo. ¿Qué oración hizo él? Señor, no abandones lo que tú tienes para mí desde la eternidad. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida desde antes de la creación del mundo, desde antes de que tú nacieras. Y aquí le está diciendo: oh Señor, ayúdame ¿a qué? A cumplir lo que tú te has dispuesto conmigo. Pero a veces los tiempos de desierto nos hacen abortar el propósito de Dios. Y hoy Dios te está diciendo: entra al oasis, porque el oasis de Dios me vuelve y me reenfoca. Él estaba diciendo aquí, el rey David: reenfócame nuevamente, Señor, llévame a tus propósitos. Saben que cuando estuve con mi diabetes y habían pasado 4 meses, alguien de aquí que ya no está dijo estas palabras: me voy de la iglesia antes de que el pastor se quede ciego y se muera. ¿Quieren que esas palabras cómo fueron? Como si fueran sido una puñalada para mí. Era pera dura, ¿me entienden? Pregunto, y aquí estoy todavía, ¿qué le diríamos a esa persona? Ni se volvió ciego porque ahora ve más que, ni se murió, está más vivito que nunca. ¿Saben por qué? Porque yo le dije al Señor llorando, le dije: Señor, creo que todavía me falta, todavía puedo entregar la posta a estos hombres lindos, todavía puedo hacer algo, Señor. Creo que todavía no es mi tiempo. Todavía, Señor, este desierto me puedes llevar a Elín y todavía puedo dar fruto. No importa cuántos años tengas, no importa si la has embarrado, no importa cuántas situaciones has vivido, pero aquí está la promesa: el Señor llevará a cabo. ¿Cuántos creen que Dios seguirá llevando a cabo los planes por encima? Me casé mal, no me casé con la persona correcta, me separé, me divorcié, me dejaron. Tuve a mis hijitos tal vez en el tiempo no correcto, porque los hijos siempre serán una bendición de Dios. Tal vez la embarré económicamente, tal vez pequé, hice cosas no debidas, no las más correctas. Tal vez atrasé los propósitos de Dios. Y pregunto: ¿cuántos desean ser reenfocados en el propósito de Dios? Levanten sus manos. ¿Cuántos desean? Vengan acá un momento. Ustedes que levantaron sus manos, vengan. Y le vamos a decir al Señor en esta hermosa tarde: venga aquí, venga la banda un momento aquí. Vamos a decirle al Señor. No importa si de pronto en algún área de tu vida las cosas no se dieron como debían ser, o tal vez aún todavía hay cosas que no han salido como tú deseas. Vengan, si vienen como matrimonio, como hijos, como papás, vengan. No es tarde jamás para los hermosos propósitos de Dios. No es tarde para decirle: Señor, necesito estar en tu oasis. No es tarde. No es tarde. Y Dios te está diciendo hoy: no mires atrás, por favor. Desear la tierra pasada no es lo mejor. Dios desea un tiempo nuevo, y vas a encontrar ese Elín espiritual. Oh Señor, Padre hermoso. Lady, ven para acá. Ven con tu esposo. Ven, Sandrita, y estás junto a ellos. Ven que quiero orar por ti. Tú sabes que tus padres fueron guiados a esta tierra por años, y Dios tendrá que cumplir muchos propósitos en ese lugar, a pesar de todas las cosas que tal vez hayamos pasado. Freddy, tu pasado, como tú dijiste, Dios no mira el pasado. Dios construye el presente de la vida para construir el futuro de la vida. Voy a pedirle a los papás que vengan acá y estén aquí.
Sé que viviste limitaciones muy difíciles a través desde que naciste, pero deja que Dios cumpla con tu esposo los propósitos. ¿Por qué no ponen ahí sus manos? Padre, yo te pido que hoy, cada desierto, Señor, tu esposo, tómale la mano. Oh, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que traigas a ese Elí espiritual. Levanten sus manos y con esta canción dígale: Señor, tú traes un nuevo tiempo a mi vida. Ayúdame a encontrar en medio del desierto la salida. Ayúdame a encontrar en medio, Señor amado, de los desiertos las fuentes de agua, las palmeras. Ayúdame a amar tu palabra, a obedecerla en medio de los tiempos difíciles, en medio de los tiempos de escasez, en medio de las heridas del pasado. Estar en tu presencia. Vamos cantando aquí diciéndole: Espíritu me guía sin fronteras. Tal vez tú hayas perdido a alguien. Perdiste a alguien un ser querido. Has perdido a alguien y estás empezando a ser sanado. Más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado. Vamos a cantar esta canción todos. Mírela, ahí está en la pantalla y dígale ya: Espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras. Donde tú me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, donde pueda estar confiado al estar en tu presencia. Tu Espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras. Donde tú me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, donde pueda estar confiado al estar en tu presencia. Vamos a pedir que ese Elí, ese sitio de palmeras, de aguas frescas, comience a brotar en mi vida y yo pueda cumplir el propósito, yo pueda testificar a otros de Él. Que ese desierto no sea la limitante para que yo no pueda cumplir con lo que Dios quiere para mi vida. Que yo pueda vivir una vida de obediencia, de santidad para Él. Que yo pueda vivir dando fruto, el fruto que me habla Gálatas, pero también me habla del fruto de mis discípulos. Que yo pueda tener personas las cuales les pueda compartir, les pueda formar. Que yo pueda entregarle la posta, como decía el pastor José Luis, a mis hijos y a los hijos de mis hijos, a los nietos, a mis bisnietos, a mis bisnietos, tataranietos. Cada una de estas generaciones pueda seguir entregando la posta de la palabra de Dios. Ahora, Señor, haz un milagro donde necesitas. Si alguno aquí necesita un milagro de Dios, ahí levanta tus manos y dile: Señor, aún los que estén viviendo situaciones tal vez en su hogar, como pareja, como matrimonio,
que muchas veces se vuelven dificultades de desierto allí. Encuéntrese un oasis en medio del desierto. Haya fruto en medio del desierto. Van a abrir su boca un momento en una oración muy personal, muy de usted, muy tuya. Dile así. Dile: Señor, aquí estoy. Dile con tus propias palabras: aquí estoy. Necesito estar en medio de un oasis, en medio del desierto. Y sé, Señor, que el desierto me ayuda, pero llévame a un momento de oasis espiritual, donde te busque, donde renazca, donde pueda venir un tiempo fresco para mi vida. Señor amado, dame una oportunidad más. Dile, abre tu boca y dile: Señor, dame una oportunidad más, dame una oportunidad más. Como lo pedía el salmista: dame una oportunidad más para seguir viviendo, para seguir siendo llevado por ti, por tu Espíritu. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Terminemos con esta hermosa canción diciéndole: tu Espíritu me guía sin fronteras. Comienza a caminar y a poseer esa tierra que fluye leche y miel. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado, a estar en tu presencia. Tu Espíritu me guía sin fronteras. Vamos, cantémosla. Voy a pedir a la iglesia que se ponga en pie. A donde tú me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, donde pueda estar confiado, a estar en tu presencia. Tu Espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde pueda estar confiado, a estar en tu presencia. Tu nombre cantaré, y mis ojos fijaré en tempestad. Descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Damos gracias a Dios por este tiempo lindo. Vamos a cerrar esto con un fuerte aplauso al Señor por este día lindo, por la vida de cada uno de nosotros como papás. Dios los bendiga, disfruten de este tiempo de puentes, de vacaciones, para los que vayan de pronto a salir. Dios los acompañe en su ida y regreso. No se olviden tomarse la foto, los que no lo han hecho, y pasen al lunch, para que por favor ahí les tienen algo para cada persona. Vayan y entren ahí para cada papá. Muchas gracias. Dios los bendiga. Que tengan un buen tiempo. Gracias. Estamos agradecidos con Dios por tu compañía. Que tengas un buen inicio de semana y te esperamos el próximo domingo. Por supuesto, con la mejor actitud y disposición de recibir el regalo que Dios tiene para ti. Te esperamos.